Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos. Gracias por estar presentes una vez más en un nuevo video para este canal. Yo soy Alexis Simes. Vamos a empezar. Una de las cosas que muchos de nosotros experimentamos es que tenemos a veces una cierta mentalidad negativa, una cierta mentalidad pesimista. Y vamos a diferenciar un poquito de que el ser pesimista o negativo no tiene nada que ver con ser realista. Pero sí es necesario hacer un pequeño hincapié en que de la forma en que tú veas las cosas, de la forma que tú las pienses, de la forma en que éstas estén en tu cabeza, en muchas ocasiones, o tal vez en la mayoría de veces, es como te salen en la vida diaria. Es que tenemos hasta cierto punto, bueno, vamos a hablar un poquito de esto, ¿verdad? Si alguien se recuerdan tal vez allá cuando niños, en las caricaturas o tal vez en algunas películas, cuando la persona o el carácter aquel estaba a punto de hacer algo malo o cometer qué sé yo, una maldad, le aparecía una pequeña figurita acá, un ángel bueno, que le decía, aparentemente era la voz de la conciencia, y le decía, no lo hagas, mira esto y esto, y le daba un poquito de qué sé yo, de alivio para que no hiciera las cosas que estaba a punto de cometer. Pero a su misma vez aparecía otra acá, de este lado, lo cual lo instigaba más a hacer las cosas e incluso justificaba las cosas que haría o que estaba bien que hiciera. Bueno, ¿a qué me refiero yo con esto? En realidad la mayoría de nosotros tenemos voces acá. Tal vez me estoy mordiendo la lengua al decir que la mayoría, ¿verdad? Pero yo creo que sí, una gran parte de nosotros tenemos esas voces en nuestro interior que nos miden constantemente las acciones que vamos a hacer. En muchas ocasiones nos inspiran a ser mejor de nosotros, a ser mejor como personas, y en muchas otras nos instigan a cometer grandes errores en nuestra vida. A veces las voces son más negativas que positivas, porque existen ambas, ¿verdad? Solo que las positivas son más fuertes. Bueno, en realidad las positivas creo que son más ruidosas. Esas voces que te dicen constantemente, no puedes hacer esto porque tú no eres capaz. O que te dicen, desquítatelas lo que te han hecho. O que te dicen,
tú no sirves para esto. Eres un inútil, eres feo, eres gordo, eres patético, te mereces el maltrato que te dan. En realidad estas voces que existen en nosotros nos están constantemente midiendo nuestro estado de alegría. Tal vez alguien pudiese hasta cierto punto discutir el tema, pero yo hablo por mí. Siendo un muchacho bastante joven, un niño tal vez, a través de muchas experiencias que por causas de la vida tuve que experimentar, muchas experiencias me fueron formando un tipo de pensamiento repetitivo en mí. Era un tipo de voces, un tipo de fuerza negativa que estaba constantemente a la expectativa de que cualquiera me pudiese atacar. Y es que eso hace una mente negativa. Cuando tu mente anda negativa, esa voz negativa está constantemente a la expectativa de que de que alguien te dirá algo para que tú le saltes como una bestia encima. Es más, si tú vas por la calle y alguien te echa una mirada que a lo mejor no te está viendo a ti, está viendo a la persona que está detrás de ti, pero tú la tomas como ofensa. Todo ese tipo de cositas tiene que ver con ese tipo de mentalidad, con esa voz negativa que existe. Perdón, me dan alergias a veces. Todo ese tipo de mentalidad nace con ese tipo de voz. Estas voces que te siguen ahí, presentes. Esas voces que incluso buscan siempre darte un momento de enojo, darte un momento de insatisfacción. Esa voz que no te permite estar feliz, esa voz que siempre está constantemente arremetiendo contra ti, ya sea que tú hayas cometido un error o no, la voz está siempre ahí reprimiéndote. A veces esta voz se hace tan larga y tan fuerte que si no hay nadie en tu casa, tú estás discutiendo a voz alta. Si se han fijado a veces pasar en las calles, a veces hay personas que hablan solos y van discutiendo, a veces hasta tienen el ceño fruncido y hablan enojadamente y tú dices, esta persona está loca. Pero es la misma voz que ellos están escuchando, la misma voz que tenemos la mayoría de nosotros, o que yo, por mis locuras, pienso que tenemos la mayoría. Entonces todos estamos locos. Tal vez unos menos que otros, tal vez unos tienen 99.99 qué sé yo, de ser cuerdos, y unos tenemos el 0.1 de ser locos, o al revés, ¿verdad? El punto es que siempre existen estas voces que no te dejan libre, estas voces que siempre están esperando. Bueno, yo decía que cuando estaba pequeño, decía, se van a burlar de mí por cualquier cosa que hacía. A mi edad de 12 o 13 añitos, tal vez, a veces a esa edad uno ya le comienzan a gustar las muchachitas en las calles pero que hasta esa edad estaba ya yo, hasta cierto punto tenía una mentalidad negativa, pésimo. La verdad, era un niño muy odioso, muy infeliz, era un niño bastante traumado. Entonces, si le quería hablar a una persona, decía, no, es que me va a ofender, es que me va a decir algo, es que no le voy a gustar, es que me van a maltratar. A veces
ya adulto, de igual manera, muchas cosas que yo en mi vida no hice, lo hice específicamente o no las hice específicamente porque esa voz de negatividad estaba siempre presente. El miedo al que dirá la gente, el miedo a lo desconocido, el miedo a ser reprimido, el miedo al fallar, un miedo al cambio. Bueno, a veces estuve en relaciones bastante pésimas, porque también esa voz me ayudaba a mantenerme débil. Eso es lo que pasa con esa voz, mis amigos. Esa es una de las cualidades de esa voz interior pesimista o negativa, que te hace siempre verte víctima, que te hace siempre verte débil. A veces se siente como valiente y ataca a todos aquellos que le agreden, pero regularmente ataca nada más a aquellos que uno observa débiles también. Es un pensamiento mío, mis amigos, no tiene por qué ser cierto, pero también existe la voz positiva, esa voz que te inspira a lo bueno, esa voz que siempre está también presente contigo mismo. Es esa voz la que te obliga a irte a dormir a veces a la cama, descansar, sonreír y tener sueños hermosos. Esa voz que te obliga siempre a ver toda la bondad en toda la gente, aunque solo te muestren maldad en tu vida. Esa voz que te permite esa experiencia, ese sentido, ese sentimiento que viene desde acá, que te hace decir que también ellos, esas personas con ese tipo de mentalidad, tienen un corazón y que también ellos han sufrido tal vez más o igual que tú. Esa voz de la razón. Lo que pasa es que nosotros siempre tendemos a escuchar a esta criaturita que te está dando lo negativo, muy lejos de esta criaturita que te está dando lo positivo. ¿Cómo mantenernos en el camino sin escuchar a esta voz entonces? Una de las cosas que yo le considero como un despertar espiritual es reconocer que ambas voces existen en ti. Es reconocer de que ambas posibilidades existen en ti. El despertar espiritual de darte cuenta de que no estás solo en tus decisiones y tampoco estás en automático como un avión que le ponen el botón o le aprietan el botón para ponerle el piloto automático. Nosotros no somos así, pero así actuamos a veces. Démonos cuenta, mis amigos, que nuestros pensamientos, tantos como nuestras decisiones, van juntos. Y por ende, todos los pensamientos que vienen a tu cabeza, tienes que reconocerles que están ahí, pero no tienes que darles la fuerza para que lleven a tus acciones, especialmente cuando son pensamientos negativos. Muy buenos días, amigos.